Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal Libro Social. En este nuevo video voy a hablar de lo que es la historia, pero antes de hablar de la palabra historia o del término historia como término y disciplina científica, cabe aclarar que la palabra historia también suele relacionarse con aquellas acciones que normalmente se suele atribuir a narrar o contar un hecho ficticio o real de forma verbal o escrita. De esa forma se relaciona ese término, pero también se supone que cuando se habla de la palabra historia hace referencia a ciertas acciones de personas o de una persona que se supone que han hecho historia de forma social, o sea, que han sobresalido en la humanidad o en la historia de forma considerable. De esta forma se podría decir, por ejemplo, que Bruce Lee hizo historia en cuanto a que era un artista marcial sobresaliente en sus capacidades y características, que demostraba sus habilidades. Por eso se podría decir que hizo historia en este contexto de artes marciales. O por decirlo de esta forma, también se podría decir que Usain Bolt, que es un deportista de atletismo, si no me equivoco, de correr, disculpen si no es una información muy precisa, pero el punto es que él también se podría decir que ha hecho historia, demostrando que hasta el momento ha sido el más veloz en correr los 100 metros en menos tiempo. Y se podría seguir dando ejemplos de lo que es el término la palabra historia, cuando un ser humano hace historia en ese sentido. Se podría decir también, por último, ya metiendo cosas de ciencia, que es a lo que voy, que por ejemplo Albert Einstein hizo historia con respecto a las grandes aportaciones que hizo a la física, entre eso aportaciones que él mismo se arrepintió, como descubrir cómo crear armas nucleares. O sea, son acciones que él, gracias a su nivel intelectual, pudo lograr y hacer historia con respecto a acontecimientos en la humanidad y la sociedad a través del tiempo. Bueno, ahora sí, la palabra historia como disciplina científica, cosa que es la palabra historia, también es conocida como una disciplina científica, hace parte de las ramas de las ciencias sociales y se encarga de estudiar hechos o acontecimientos del pasado con el fin de poder comprender esos hechos y analizarlos e interpretarlos, y que les sirvan a la humanidad de cierta forma o de cierto sentido para poder prevenir o no volver a repetir esos acontecimientos que fueron de cierta forma perjudicial o que le afectaron a la humanidad. Es como de cierta forma, de forma algo coloquial, se usa en pro del bien de la humanidad, como para que aprender de los errores, es decir, saber del pasado para no volver a cometer esos errores del pasado, en base a lo que sería obviamente cuestiones sociales, porque obviamente se puede afirmar que la historia tiene que ver con la historiografía, que es como una de las ramas de la historia, y en sí esta se divide en historia social y historia natural, siendo como a su vez ramas de la ciencia social y ramas de las ciencias naturales, depende como de la perspectiva o del objeto de estudio que implemente. De cierta forma, esto lleva a que para que sea como considerada rama de las ciencias sociales, tiene que tener como enfoque acontecimientos sociales del ser humano y relacionarse con otras ramas de las ciencias sociales, como por ejemplo con antropología, con la parte psicológica, con acontecimientos políticos, económicos y demás. Eso tiene que ver con la parte social del ser humano, de la humanidad. Pero cuando se estudia, disculpen la música por favor los vecinos, cuando se estudia a la historia con una perspectiva enfocada a acontecimientos naturales, como biológicos, de evolución, o que tengan que ver con ramas de las ciencias naturales, ahí sería una historia ya siendo muy dependiente o relacionada con las ciencias naturales, como por decir, cuando se habla o se cuenta de lo que era la tierra primitiva, cuando el ser humano no
supuestamente no existía, ahí se está con una perspectiva natural, donde esos hechos que se relatan de cómo era la tierra, cómo eran las plantas, los animales primitivos, van de la mano y relacionados a ramas de las ciencias naturales, como la paleontología, la geología y demás ramas de las ciencias naturales que estudian a la tierra primitiva y demás características físicas, biológicas y químicas de mucha materia en ese entonces. Y en conclusión, ese sería como el aspecto a tener en cuenta. Espero que les haya gustado. Realmente busqué la forma de que le entendieran y que fuera comprensible y llevado a la realidad en su contexto. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les guste. Si fue así, denle me gusta y nos vemos en un próximo video. Bye.